En segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 1, el apóstol Pablo nos da una enseñanza muy solemne, una advertencia, mejor dicho, una advertencia. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibir en vano la gracia. ¿Cómo es posible que los hermanos de Corinto, cómo es posible que ellos pudieran recibir en vano la gracia de Dios? Bueno, él explica en esta misma carta y en todos sus escritos, pero por ejemplo aquí en el capítulo anterior, versículo 20 del capítulo 5, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Estamos hablando de personas que han sido reconciliadas con Dios. ¡Qué bendición más grande! Sin embargo, esta gracia puede ser recibida en vano, y él explica. Aquí mismo, por ejemplo, en el capítulo 6, aquí mismo, donde estamos leyendo, él dice en versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Y luego siguen varios versículos sobre esa exhortación de no unirse en yugo desigual con los del mundo, los incrédulos. Ahora, eso es tener comunión, la luz con las tinieblas, Cristo con Belial. Y eso no sirve. Otra cosa que Pablo menciona aquí en este mismo contexto, según a los Corintios, él habla de recibir, dice en 2 Corintios 11:13, de no recibir y seguir a los falsos maestros. En capítulo 11, verso 4, él habla de los que predican a otro Jesús, a los que reciben otro espíritu, otro evangelio. Bueno, obviamente ellos están recibiendo en vano la gracia de Dios. Vamos hablando, yo sé que es tema conocido, es tema básicamente sencillo, pero vamos estudiando la palabra gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? No es el favor de Dios recibido a través de los llamados 7 sacramentos, como enseña el catolicismo. 7 sacramentos administrados por los sacerdotes católicos. Eso no es Biblia. Esta es doctrina humana. Mateo capítulo 15, 8, 9, Colosenses 2, 22 y otros muchos textos que advierten acerca de no aceptar enseñanza de los hombres.
Y esto de los 7 sacramentos es pura invención humana y no tiene nada que ver con la gracia bíblica. Y no es la llamada gracia capacitadora, en inglés, enabling grace. Gracia capacitadora del calvinismo. La teología falsa de Juan Calvino enseña que el hombre nace pecador, totalmente depravado, y que Dios elige antes de su nacimiento a los que serán salvos y a los que serán perdidos. Y que Cristo murió solamente por los elegidos y que con gracia irresistible, el Espíritu Santo regenera a los elegidos. Eso no es Biblia. Esta es invención de los hombres, calvinismo, y es doctrina de demonios. No tiene nada que ver con la gracia bíblica. Dicen que el Espíritu Santo les da la gracia capacitadora para que puedan creer. Pero Romanos 10:17, Pablo dice enfáticamente que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y todo el mundo puede oír la palabra de Dios y creer y tener fe. Fe que le mueve a obedecer al Evangelio y recibir la gracia de Dios, la salvación. Pero también dice el calvinismo que entonces, una vez salvos de esa manera tan misteriosa, inexplicable, el Espíritu Santo simplemente opera en el corazón de los elegidos para salvar y luego no pueden caer de la gracia, pues claro que no, porque es obra de Dios según ellos. Pero es falsa doctrina, no es Biblia. La Biblia no enseña tal cosa. Ahora, la gracia de Dios se ofrece al hombre por medio del Evangelio de Cristo. Esto se enseña claramente a través del Nuevo Testamento. Somos salvos por gracia. Efesios 2:8. Somos salvos por el Evangelio. Primera a los Corintios 15, 1 y 2. Es decir, somos salvos por la gracia de Dios cuando obedecemos al Evangelio. Es Biblia. Es lo que la Biblia enseña clara y enfáticamente. Estamos firmes en la gracia de Dios, Romanos 5:2. Estamos firmes en el Evangelio, 1 Corintios 15:1. Si estamos firmes en el Evangelio, estamos firmes en la gracia de Dios. Así de simple. Pablo habla de la administración de la gracia de Dios que me fue dada, Efesios 3:2. Y también habla de la comisión, me ha sido encomendada de predicar el Evangelio. Él está diciendo la misma cosa. Lo que dice de la gracia, lo dice del Evangelio. ¿Por qué? Porque por medio del Evangelio recibimos la gracia de Dios. Ahora, la gracia de Dios enseña. Tito 2, versos 11 y 12. La gracia se ha manifestado para salvación
enseñándonos. Nadie recibe la gracia de Dios sin ser enseñado. Uno es oyente, es enseñado, aprende el Evangelio de salvación, obedece al Evangelio y recibe la gracia de Dios. Colosenses 1:23 dice que el Evangelio se predica en toda la creación. Y cuando el Evangelio se predica, la gracia se predica. Pablo habla, Hechos 20:24, del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios. Van de la mano. Van de la mano. No hay gracia si no hay Evangelio. No hay Evangelio, desde luego, aparte de la gracia de Dios. Dice el Evangelio de la gracia de Dios y luego habla de la palabra de su gracia en Hechos 20:32. Por eso, los que no predican el Evangelio que Pablo predicó, enfatizando el Evangelio predicado por los apóstoles, comisionados por Jesucristo, guiados, inspirados por el Espíritu Santo. Los que no predican ese Evangelio, no predican la gracia de Dios. Muy importante enfatizar que la gracia, pensamos por ejemplo que la gracia nos da la salvación es dádiva. Es dádiva. Aceptamos esto, predicamos esto, creemos esto. Somos salvos por gracia. Es don de Dios. Es don de Dios. Pero es condicional. La gracia de Dios se refiere a todo lo que se ha hecho y lo que se hace de parte de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para la salvación del hombre. El hecho principal de la gracia de Dios es, desde luego, la muerte de Cristo en la cruz como sacrificio para expiar los pecados. La idea de expiación o propiciación, el concepto, la idea en esas palabras es que la muerte de Cristo en la cruz, sacrificio como de un cordero, el cordero de Dios, sin mancha. La muerte de Cristo, hace posible que Dios nos perdone los pecados. Así es que la gracia de Dios se ofrece al hombre a través del Evangelio. El hombre, todo hombre puede aceptar la gracia de Dios, pero también la puede rechazar. Y la gran mayoría de los hombres rechazan la gracia de Dios. Y no hay alguna gracia irresistible. Eso no existe. Eso no es Biblia. Cualquier don, cualquier dádiva, todo el mundo sabe que una dádiva puede ser aceptada o rechazada. Normalmente pensamos que un regalo es aceptado con gusto. La salvación es dádiva de Dios y debe ser aceptada.
con gusto, con gozo, con gratitud. Pero la gran mayoría de la humanidad no acepta, más bien rechaza. Pero la salvación por gracia no es incondicional, no. Dios, aquí hay dos palabras. Sería bueno escribirlas, por lo menos imprimirlas en su mente. Dios provee. Ahí está la gracia. Dios provee la salvación. El hombre acepta la salvación. Usted dirá, bueno, pues, ¿quién no sabe eso? Pues obviamente muchos no lo saben. Obviamente muchos no lo saben. Todos los que estén bajo la influencia del calvinismo, no entiende eso. Tienen una teología bien chueca, bien contraria a lo que la Biblia enseña. Pablo habla, según a los Corintios 3:15, de los que tienen velo sobre el corazón. Tienen velo sobre el corazón con respecto a la gracia de Dios debido a su creencia en el llamado, el supuesto pecado original, cosa que no existe. No hay pecado original con el cual el ser humano nazca. No. Adán pecó, desde luego, pero su pecado no es heredado. No, el pecado es transgresión de la ley de parte de todo ser humano, pero nada que ver con un pecado que uno hereda. No, eso no. Se habla mucho en el mundo religioso, se habla mucho de la naturaleza caída, la naturaleza corrupta del hombre que supuestamente heredó de Adán. Esto se enseña erróneamente diciendo que el pecado de Adán fue imputado al hombre, a toda la humanidad, todo descendiente de Adán, y por eso se concluye erróneamente que la gracia es incondicional, debido a la llamada incapacitación espiritual del hombre por causa del pecado original que él hereda. Una bola de mentiras, una cadena de mentiras con muchos eslabones que son pura insensatez. Contradice la Biblia de pasta a pasta. ¿Por qué los hombres quieren ser tan rebeldes, tan irreverentes hacia Dios? Es inexplicable. Es inexplicable. Vamos hablando de cómo el hombre es responsable. Aquí está el meollo de la cosa. Aquí está el punto clave. El hombre es responsable. Él tiene libre albedrío. No. Eso no se perdió en los descendientes de Adán. Eso no es cierto. La Biblia no dice nada de eso. No dice que Adán. No dice que Adán perdió su libre albedrío o que Eva. No. Hay uno. El hombre nace con libre albedrío. Ahora, entonces, el hombre nace responsable delante de Dios. Es inocente. El bebé es inocente. Es puro. Y los niños, dice Cristo, de los tales es de los niños, de los tales es el reino de los cielos. ¿Pecaminosos? Claro que no. Claro que no. Inocentes.
sin pecado, pero responsables. Ahora son capaces de hacer lo malo. Ahora, uno obedece al Evangelio de Cristo, recibe la gracia de Dios, está reconciliado con Dios, es lo que leímos en capítulo 5, 2 Corintios 5, 18 al 20, Efesios 2, 8, por gracia habéis sido salvos, pero los efesios tuvieron que creer y bautizarse, Hechos 19, 4 y 5, al igual que los demás a través de los hechos. Hechos 2, los 3,000, Hechos 8, los samaritanos, el etíope, Hechos 9, Saulo, Hechos 10, Cornelio, Hechos 16, Lidia, el carcelero, en fin, a través de los hechos. La gente oyó el Evangelio, creyó, se arrepintió, confesó a Cristo, fueron bautizados para perdón de pecados, fueron añadidos a la iglesia. Ahora, justificados, habiendo recibido la gracia de Dios. Así es Biblia. Eso es Biblia. Es lo que la Biblia dice. Eso no es teoría. Eso no es interpretación. Es Biblia. Y la salvación depende de que uno obedezca al Evangelio, como dicen muchos textos. Y por eso Pablo dice que es posible recibir la gracia de Dios en vano, como ya mencionamos, varias maneras. Los corintios estaban en gran peligro de esto. La primera carta habla de pecados en la congregación, había división, había carnalidad, había fornicación. Y en la segunda carta habla mucho de los falsos maestros, entre ellos. Santiago dice en los capítulos 1 y 2 que si no somos hacedores de la palabra y si no controlamos la lengua y si no hacemos buenas obras, recibimos la gracia en vano. Es muy condicional. El hombre es responsable delante de Dios de cumplir con la voluntad de Dios. Obedecer los mandamientos de Dios. Amar a los hermanos, andar en luz, no en tinieblas, llevar el fruto del Espíritu en lugar de hacer las obras de la carne, despojaos del viejo hombre, vestirse del nuevo hombre, responsable, porque puede recibir en vano la gracia de Dios para ser perdido. Es Biblia. Es lo que la Biblia enseña claramente. Hebreos 12 y 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y está escribiendo a los hermanos hebreos, los hermanos judíos que habían obedecido al Evangelio. Algunos estaban en peligro de ser privados de la gracia de Dios, porque ellos querían volver a la ley de Moisés, aún como cristianos. Y Pablo es lo que está diciendo, que van a perder la gracia de Dios. Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios. Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis. De la gracia habéis caído. Muchas palabras así, advertencias del peligro de caer de la gracia. Pero hay muchísimos textos que nos animan y nos guían y nos instruyen para que siempre seamos fieles, aprovechando la gracia de Dios. Ahora muchos tuercen
Efesios 2, 8, 9, y hacen vana la gracia de Dios, porque Pablo dice que somos salvos por fe y no por obras. Pablo está hablando de obras de la ley de Moisés. No somos salvos por las obras de la ley de Moisés, y también habla de las obras, Tito 3:5, las obras que hubiéramos hecho antes de obedecer al Evangelio. O sea, las buenas obras de la buena gente. El mundo hay muchos que son buena gente, moralmente así buenos y serviciales y nobles, hacen buenas obras, pero si no obedecen al Evangelio de Cristo, no son salvos por esas buenas obras. Pero las buenas obras del cristiano, las buenas obras que son enseñadas para el cristiano, para la iglesia, son obviamente necesarias, indispensables. Y la fe sin aquellas buenas obras es una fe vacía, muerta. Pablo está diciendo simplemente que la salvación no es de vosotros. Los hombres, simplemente por dirigir sus vidas por un camino que para ellos es el camino correcto. El hombre no, dice Pablo, no es de vosotros. El hombre no es capaz de producir un medio de salvación. El hombre tiene que ser humilde y obedecer el evangelio puro, el evangelio revelado por los apóstoles, para ser salvo y luego no recibir en vano la gracia de Dios. Seguir fieles hasta el fin. Es increíble que tanta gente rechace, por ejemplo, el bautismo. Pablo, Cristo, en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dice la gente, no, pero no dice que los que no son bautizados serán perdidos. Si uno no cree, desde luego no va a ser bautizado. Son dos cosas, creer y bautizarse para ser salvo. Hechos 2:38, arrepentirse y ser bautizados para perdón de pecados. Y el hombre se atreve a recibir en vano la gracia de Dios, diciendo que no, bautismo no es necesario, no es un requisito, no es necesario. Contradicen al Espíritu Santo. En Hechos 2:38. Contradicen a Cristo. Marcos 16:16. Quiero animar a todos, estudiar con cuidado, con su Biblia, con su propia Biblia, usando su propia mente, su propia cabeza, razonar, entender el Evangelio puro, obedecerlo para ser salvo. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y desde luego quiero animarle a seguir estudiándolo. Ese sermón que acabo de predicar lo tengo escrito, lo estoy enviando escrito a todos los que yo tengo listas largas, pero me puede enviar un email y con todo gusto yo le mando este estudio escrito. Nada más mi nombre, Wayne Partain, número 1, @gmail. Muchas gracias y Dios les bendiga.